El Congreso evalúa un séptimo retiro de los fondos de las AFP. Esto generaría una salida de hasta 25.000 millones, advirtió el director general de Mercados Financieros y Privados del Ministerio de Economía, Andrés Zacarías. Pero para entender mejor este tema, las implicancias y lo que puede generar para la economía nacional, estamos en los estudios de 24 horas con Walter Izaguirre, experto en finanzas personales, quien también nos va a comentar qué podemos hacer, dónde podemos poner nuestro dinero, corrijo. Izaguirre. Perfecto, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Eli. Me gustaría compartir con usted y nuestros televidentes una gráfica para entender más o menos el panorama y de qué se trata este tipo de figuras. Se debate un séptimo retiro de los fondos de las AFP. Podría generar una salida de recursos de hasta 25.000 millones del sistema privado de pensiones. El 63% de los fondos de pensiones privados serían retirados por afiliados con saldos elevados. Los 6 retiros anteriores, entre el año 2020 y 2022, generaron una salida de más de 87.000 millones. Luego del quinto retiro, el 77% de los afiliados quedó con ahorros menores a una UIT y 2.3 millones quedaron con saldo cero. Fondo de pensiones representa solo el 12% del PBI. Eso es para que entendamos a grandes rasgos lo que significa. Y también teníamos un escenario distinto, porque cuando se hicieron los 6 retiros anteriores estábamos viviendo una pandemia, una situación mucho más complicada. Pero ojo que actualmente hay 6 proyectos en el Congreso de la República para realizar este séptimo retiro. El de la señora Digna Calle, que es de hasta 4 UITs. Luego hay otro proyecto más, 3 UIT de Víctor Cutipa, de Perú Bicentenario. 3 UITs también de Víctor Flores, retiro del 70% de los fondos de Américo Gonza de Perú Libre. Y este es interesante, el 50% del retiro para comprar un inmueble o el 50% de los fondos para el pago hipotecario de la parlamentaria Patricia Juárez. ¿Cuáles son sus impresiones? Hay ofertas para todos, propuestas, pero en realidad puede ser oportuno sacar el dinero en caso de que esto se apruebe y cómo lo podríamos invertir. Correcto, Eli. Tú mencionaste algo que fue muy importante. Antes nosotros estuvimos en una pandemia, entonces en la pandemia la gente no tenía trabajo, no tenía ingresos. Había que ver de qué forma se le podía ayudar para que puedan tener esos ingresos y cubrir lo básico. No perdamos de vista que el fondo de pensión busca que nosotros no tengamos problemas hacia el futuro, no busca que hoy no tengamos problemas. Hoy día podemos trabajar un poquito más o lo que fuere. En ese momento de la pandemia no había trabajo y la gente necesitaba dinero. Todo estaba perfecto ahí. Se podía utilizar para el gasto. Hoy ya no estamos en ese momento de pandemia. Es más, de tanto dinero que se soltó a nivel mundial, no solamente acá, se empezó a subir la inflación. La inflación sube porque hay dinero, hay demanda, la gente compra, los precios suben porque obviamente esto funciona así. Ahora que se está tratando de controlar ese nivel de inflación, subiendo las tasas de interés, si se le inyecta más dinero, entonces lo que va a hacer es que cada día suba un poquito más la inflación. No es popular decirle a las personas que no haya retiro de la AFP. Si en 20 segundos te digo algo muy sencillo, si nosotros pensamos quiénes podrían acceder al retiro de la AFP, son las personas que tienen un empleo formal, menos del 20% de la población, en principio, que tienen gratificaciones, que tienen CTS, etc. Y lo segundo, personas que tienen ingresos muy altos. Sí debería haber, desde mi punto de vista, eso es una opinión muy personal, alguna posibilidad para que retiren dinero las personas que, vamos a ver, tienen ahí un fondo de 5.000, 6.000 soles y que no va a ser nunca posible que tengan una pensión y que ellos ven que ese dinero le podrían dar una mejor utilidad hoy, pero hacerlo general es muy complicado. Ok, ¿y mejor utilidad a qué se refiere exactamente? ¿Cómo ese dinero puede verse reflejado tal vez en más divisas, más dádivas? Correcto. ¿Podemos invertirlo tal vez? Claro que sí, la inversión es algo fundamental y ahí nosotros tenemos que tratar de romper un poquito los mitos que pueden existir. Si nosotros hablamos de la AFP y todo el mundo hoy día, sumado a las opciones de retiro que están planteando los congresistas, los mercados financieros de hace 2 años se han ido al suelo. No solo porque la AFP lo maneje bien, lo maneje mal o lo que fuera, es el mundo el que se ha caído completamente. Y las crisis anteriores demuestran que las cosas que se caen vuelven a subir, pero toma su tiempo. Claro, eso vamos a decir, no le impacta mucho en el bolsillo de una persona que se jubila hoy día. Dice, no, mi plata es menos hoy día de lo que yo tenía hace 2 años. Lo importante, exacto, y lo importante es que nosotros aprendamos que si retiramos ese dinero podemos tener varias opciones en el mercado. Puedes colocarlas en puntos que no tengan ningún tipo de riesgo, como un ahorro a plazo fijo, un depósito a plazo fijo, como se conoce. Puedes invertirlas también con un poquito de riesgo en fondos mutuos, o puedes también hacer, vamos a decir, a lo mejor en el segundo piso de tu casa, una pequeña construcción para que tú puedas empezar a alquilar un dormitorio, un departamento, etc. Hay muchas alternativas. Mantener esos fondos en la AFP no puede generar que
a largo plazo también pueda generar una ganancia? La rentabilidad promedio que ha tenido el sistema en los últimos 15, 20 años ha fluctuado al 9%. Ningún instrumento financiero te da acá, sin riesgo, el 9%. Entonces, como te decía al principio, decir que no retire la gente el dinero no es popular. Es más sencillo decir, vamos a soltar la plata para todo el mundo. Y claro, todo el mundo se gasta hoy día la plata sin pensar en el futuro. Ahí la gente dice, oye, pero es mi plata, puedo hacer lo que yo guste. Sí, pero lo único que les pedimos y les recomendamos es que si van a decidir retirar su dinero, no pierdan el propósito. Y el propósito es tener dinero, vamos a decir, cuando nos jubilemos. Claro Eso que es lo más sí. importante. Ayer escuchábamos al presidente del Banco Central, el señor Velarde, que decía que es un despropósito que esto pudiese prosperar en el Congreso de la República. Pero lo cierto es que hay personas con muchas necesidades actualmente. Hemos reportado los huaicos, Correcto. los deslizamientos de tierras, lluvias. Hay personas que han perdido sus viviendas y que sería importante tal vez tener esa posibilidad. Pero en un carácter más macro, tal vez el gobierno podría dar la opción de nuevos bonos. Sabemos que hay un bono de vivienda para las personas afectadas, pero ¿de qué manera se podría controlar esto para que no sea necesario hacer este séptimo retiro? Ahí tenemos dos cosas. La mayor parte de personas que han sido afectadas no son parte del sistema privado de pensiones. No tienen acceso, digamos, a ese empleo formal, con lo cual están totalmente separados. Sin embargo, podría haber alguna alternativa, que no le he escuchado nunca a nadie, de sacar un crédito. Hubo un programa Reactiva hace mucho tiempo, con una tasa de interés 1 o 2%. ¿Por qué no sacas un Reactiva AFP con la garantía de los fondos a un 0.5, 1%? En vez de que la gente retire, se gaste ese dinero, que utilice ese tipo de préstamo en algo constructivo y cualquier cosa están sus fondos ahí siempre en el futuro. Para el futuro. Correcto. Porque, claro, podrían haber adultos mayores empobrecidos si se sigue retirando y retirando el dinero de la AFP. Y además el sistema cuenta con tanto flujo como para poder liberar esos fondos actualmente. Ahí está otro problemita. Si tú tenías, vamos a ponerlo en sencillo, si las acciones, los instrumentos en los cuales invertía la AFP, cuando los compró costaban 10 y hoy por la crisis mundial cuestan 7, los va a tener que vender a 7. Tiene la misma cantidad de instrumentos, solo que ahora ha bajado el precio. Si espera 1, 2, 3 años, que más o menos se prevé que esto se debería arreglar, van a subir otra vez su valor a 10, a 11, a 12 y van a seguir creciendo. Entonces, no es un buen momento tampoco para vender, porque los precios están bajos. Entonces, ahí habría que tener cuidado. Eso no significa que tú no vas a retirar tu dinero lo vas a retirar, solo que la rentabilidad, ojo, la rentabilidad, no el fondo que nosotros hemos puesto, es la que se ve afectada. Hablando en claro, si se permite ese nuevo retiro, el séptimo retiro de 4 UITs, ¿podría aumentar la inflación? Actualmente estamos en casi 9 puntos en el país y también la tasa de interés, por ejemplo, para comprar un inmueble, casi el 10%. ¿Esto podría empeorar? Sí, porque se está tratando de controlar y el Banco Central de Reserva lo está haciendo muy bien. Creo que es del Banco Central en la región que mejor está controlando este tema de la inflación. Sin embargo, este tipo de cosas no ayudan. Entonces lo que podría hacer es que la gente tiene más plata, sale, compra más demanda, lo que explicamos en su momento, y los precios otra vez vuelven a subir. A ti, a mí, a todas las personas que nos están viendo, pues obviamente ya el kilo de arroz, la papa se les va a hacer un poquito más caro. Usted, con su experiencia de los 6 proyectos de ley que hay actualmente en el Congreso de la República, bueno, está el de la señora Digna Calle, de 4 UITs, otros con 3 UITs, y uno interesante que es de la señora Patricia Juárez, de Fuerza Popular, retirar el 50% de los fondos para un pago hipotecario. ¿Usted cómo lo analiza? Más allá de personalizar cuál estaría mejor o no, yo creo que cualquier proyecto que no vaya orientado al gasto, sino en todo caso a reducir cualquier tipo de obligación como tasas de interés, un crédito me quita dinero del bolsillo en el futuro porque pago un interés. Entonces, si va a generar un poquito de capital para mí al futuro, pues es mejor. Pero si va al gasto, a que yo tenga el dinero en la mano y lo gaste en cualquier tipo de cosa, como hemos visto a veces haciendo colas para comprar televisores, algún tipo de artefactos, creo que por ese lado no va. Más orientados un poquito a proyectarnos hacia el futuro. O sea, sería más interesante tal vez crédito analizar hipotecario, correcto, una propuesta de esas es. características. Y también la experiencia de otros países que han retirado también gran parte de las AFPs, los ciudadanos. ¿Ha sido exitoso? ¿Cómo ha funcionado la economía? Por ejemplo, en Chile también es algo que lo han realizado de manera bastante frecuente y más en el contexto de la pandemia. Claro, en otros países funciona no tanto el sistema como una ONP y una AFP, sino también hay alternativas para que las personas puedan colocar su dinero y puedan buscar la rentabilidad mayor. Pero ojo, cuando uno habla de rentabilidad mayor, también está hablando de la posibilidad de riesgo.
como nosotros hemos visto, muchos pueden ver en las películas, en los diversos aplicativos, en Estados Unidos se hace mucha libertad para que la gente pueda escoger dónde, pero hay muchas personas que perdieron por escoger mal también el sitio donde invierten. Entonces, otra cosa importante es que hay que entender que la AFP, cuando nosotros nos jubilemos, imagínense que no retiren nada, solamente vamos a poder acceder más o menos a un 40% de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ganar. Entonces, no hay que depender en nuestra jubilación solo de la AFP, hay que empezar a crecer nosotros con una pequeña inversión mensual, con un mejor manejo de las finanzas personales. Educación financiera, Eli, es lo que más se necesita en este país. Totalmente de acuerdo, es muy importante. Además, el futuro también hay que organizarlo, planificarlo, y si bien a veces necesitamos dinero de manera inmediata, pero también ser conscientes de cómo va a ser la inversión. Un placer, muchas gracias por estar aquí, a Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales, muy amable.